Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. En esta oportunidad les quería hablar de los canales iónicos o de los canales de membrana, ¿no? Entonces vamos a empezar con qué características tienen los canales iónicos o canales de membrana. Podríamos decir que una de las características que tienen es su alta velocidad de conducción. Por ejemplo, unos 100 millones de iones por canal por segundo. Tienen alta especificidad. Son permeables o selectivos para un determinado ion, por lo general. La mayoría están regulados, por ejemplo, tienen regulación por ligandos, digamos, en neurotransmisores, por voltaje, como por ejemplo los canales voltaje sensibles, por estiramiento, el ejemplo serían los mecanorreceptores. Muy pocos carecen de regulación y estos serían los canales de fuga, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de canales iónicos de membrana se conocen? Y tenemos los no regulados, que decíamos recién, los activados por ligando o por neurotransmisor, los activados por voltaje y después los activados mecánicamente. ¿Cómo funciona un canal iónico voltaje sensible? Fíjense que tienen este canal activado por voltaje, lo que hace es el cambio de voltaje, lo que produce es una modificación en la configuración del canal de membrana y por lo tanto hace que se abra, se active y se abra. ¿Cómo funciona un canal iónico de ligando? Como por ejemplo podríamos ver el receptor nicotínico. En este caso, el canal iónico está activado por un ligando. Cuando ese ligando se une al receptor de membrana, cambia la configuración del canal y hace que se abra. En este caso es un canal específico para el sodio, ¿tá? Es un canal activado por ligando para sodio. ¿Cómo funcionan los canales iónicos mecanosensibles, como podrían ser los mecanorreceptores? Fíjense que tenemos un canal mecanosensible, la vista lateral, la vista dorsal del canal, y ese canal iónico es activado mecánicamente. Lo que sucede es que la deformación mecánica de la membrana cambia la configuración del canal y hace que se abra. Ahora bien, ¿qué relación hay entre los tipos de canales iónicos y los potenciales eléctricos, por ejemplo? Los canales no regulados, canales de fuga, por un lado, tenemos los regulados por ligando o por neurotransmisor, por otro lado, los regulados por voltaje. Fíjense que cada uno de estos tipos de canales se asocian con un fenómeno fisiológico. Los no regulados o de fuga son los responsables del potencial de membrana en reposo o participan en la generación del potencial de membrana en reposo. Los regulados por ligando o por neurotransmisor son los responsables de los potenciales postsinápticos, excitadores e inhibidores a nivel de la sinapsis, de la comunicación entre neuronas. Y los canales regulados por voltaje son los responsables de los potenciales de acción. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video de fisiología.